Bienvenido a nuestra lección de repaso sobre la suma y resta de fracciones y números mixtos. Lo principal a recordar al sumar o restar fracciones es que debemos obtener un denominador común. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos 1, 2 más 1, 3. Echemos un vistazo a este modelo a continuación antes de seguir los pasos descritos aquí para encontrar nuestra suma. Observe que aquí está nuestro modelo para la fracción 1, 2, y aquí está nuestro modelo para la fracción 1, 3. Para encontrar esta suma, o combinar estas dos fracciones, es importante que combinemos piezas que sean del mismo tamaño. Tenga en cuenta que si cambiamos el modelo de 1, 2 a 3, 6, y cambiamos el modelo de 1, 3 a 2, 6, ahora tenemos piezas que son del mismo tamaño. Y puedes ver que tenemos un total de 5 piezas, donde cada pieza es 1, 6. Y por lo tanto, la suma de 1, 2 y 1, 3, o 3, 6 y 2, 6 es igual a 5, 6. Entonces, al determinar un denominador común, estamos agregando piezas del mismo tamaño. Entonces, ahora siguiendo nuestros pasos anteriores, observe cómo el primer paso es reescribir números mixtos y números enteros como fracciones impropias, lo cual no se aplica aquí porque ambas fracciones son fracciones propias. Paso 2, encontramos un denominador común, que es el mínimo común múltiplo de 2 y 3, que sería 6. Paso 3, reescribe las fracciones como fracciones equivalentes con el denominador común. Entonces, para la fracción 1 o 2, para escribir esto con un denominador común de 6, observe cómo multiplicamos el numerador y el denominador por 3. Más por 1/3. Multiplicaríamos el numerador y el denominador por 2. Observe cómo esto nos daría la suma 3, 6 más 2, 6. Y ahora que tenemos un denominador común, sumamos y restamos los numeradores, y el denominador permanece igual. Entonces, 3, 6 más 2, 6, como ya sabemos, es igual a 5, 6. Siempre queremos asegurarnos de que nuestra respuesta se simplifique, pero 5, 6 no se simplifica. Luego tenemos 11, 15 menos 5, 12. Nuevamente, no tenemos números mixtos ni números enteros. Entonces, paso 2, queremos encontrar un denominador común, con suerte el denominador menos común. El mínimo común múltiplo de 12 y 15 es 60. Ahora, paso 3, reescribe las fracciones como fracciones equivalentes, con nuestro mínimo común denominador. Entonces, para el 15 11, multiplicaremos ambos. El numerador y el denominador por 4, ya que 15 veces 4 es igual a 60. Y luego, para 5, 12, multiplicaremos tanto el numerador como el denominador por 5, ya que 12 veces 5 es igual a 60. Entonces esto nos daría 44, 60. Menos 25, 60. Y ahora restamos nuestros numeradores. 44 menos 25 es igual a 19. Y nuestro denominador se mantiene 60. Y no hay factores comunes que no sean 1 entre 19 y 60, y por lo tanto, esta diferencia está en la forma más simple. Ahora, quiero hacer un punto aquí, que siempre hay menos simplificación si podemos encontrar el mínimo común denominador, pero cualquier denominador común funcionaría. Por ejemplo, si no pudiéramos encontrar el mínimo común múltiplo de 15 y 12, podríamos usar 15 veces 12, o 180, como denominador común. Entonces también me gustaría mostrar eso. Entonces podríamos escribir 15, 11, con un denominador de 180 multiplicando 12 por 12. Y podríamos escribir 5, 12 con un denominador de 180 multiplicando por 15 sobre 15. Entonces, la primera fracción será 132, 180, y luego tendríamos menos 75, 180. Y 132 menos 75 es igual a 57. Y aquí hay un factor común de 3, por lo que esto se simplifica a 1960. Y, por supuesto, siempre podemos verificar esto en la calculadora gráfica. Avancemos y verifiquemos el segundo ejemplo. Podríamos ingresar 15, 11 menos 5, 12, ingresar. Esto nos da una aproximación decimal. Para obtener el valor de la fracción, presionamos matemática, Enter, Enter, que verifica que nuestra diferencia sea correcta. Observe que en el ejemplo C tenemos números mixtos. Entonces, el primer paso, convertiremos los números mixtos en fracciones impropias. Entonces, para 4 y 3, 5, tendríamos un denominador de 5, y el numerador será 5 veces 4 más 3, que es 23. Y tenemos menos
Para 1 y 5 6, tendríamos un denominador de 6, y el numerador será 6 veces 1 más 5, que es igual a 11. Y ahora queremos encontrar un denominador común. Con suerte, el mínimo común denominador, que sería el mínimo común múltiplo de 5 y 6, que es 30. Así que vamos a escribir fracciones equivalentes con denominadores de 30. Entonces, para 23 5, multiplicamos por 6 sobre 6. Y para el 11 6, multiplicaremos por 5 sobre 5. Entonces 23 por 6 es igual a 138. Y 11 por 5 es igual a 55. Entonces nuestro denominador se mantiene 30, y el numerador será 138 menos 55, que es igual a 83. Entonces, si bien esta es nuestra diferencia, y está simplificada, también la escribiremos como un número mixto. Entonces, para convertir a un número mixto, tendríamos 83 dividido por 30. Hay 2 30 en 83. 2 veces 30 es 60. Y observe aquí que tenemos un resto de 23. Por lo tanto, también podemos expresar nuestra diferencia como 2 y 23 30. Y luego, para b, escribiremos 2 como una fracción impropia, por lo que sería 2 1, menos 8 5. Observe aquí que nuestro común denominador será 5. Entonces multiplicaremos 2 1 por 5 5. Entonces esto nos daría 10 5 menos 8 5. El denominador permanece 5, y el numerador será 10 menos 8, que es igual a 2. Y nuevamente, 2 5 no se simplifica. Espero que hayas encontrado esto útil.